Granada es conocida mundialmente por su patrimonio y su belleza. Su gastronomía multiplica la oferta global de la provincia y queremos que este podcast se escuche, pero que también nos permita paladear los productos de Granada en nuestras casas y en restaurantes de todo el mundo. Vamos a dedicar un serial de nuestro podcast al aceite. Aprenderemos sobre los protagonistas del olivar granadino, sus retos y sus esperanzas. Te doy la bienvenida al podcast con mejor sabor, el que ponen los productos de la provincia de Granada. Empieza Sabor Granada, el podcast. Buenas, Sandra, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y enhorabuena por el premio. Muchas gracias a vosotros por el reconocimiento. Aunque ya estáis, no me gustaría llamar acostumbrados, pero no. Soléis recibir premios, pero siempre gusta, siempre es un aliciente, ¿no? Sí, gusta muchísimo. Tú piensas que al final, ya no es por el premio en sí, al final nosotros el premio es un reconocimiento al trabajo que hacemos todos los días. Claro. Y eso al final a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo. Entonces nosotros no es, el premio por supuesto sí es muy gratificante y es una alegría importante, pero el reconocimiento al final de tu gente, de los consumidores sobre el trabajo que hacemos día a día, pues eso te ayuda mucho a seguir todos los días. Cuando tienes días malos es muy importante. ¿Cómo gestionáis la calidad? Y eso me lo puedes explicar tú mejor que nadie. Sí, pues mira, tenemos un control muy exhaustivo en todas las etapas del proceso. Nosotros controlamos lo que es la parte de almazara y también el envasado. Entonces, cada una de las partes al final es muy importante. Claro. Hay que establecer determinadas fases en cada una de esas etapas para cuando pase a la siguiente fase que sepas que ese proceso está bien hecho. Entonces, desde la entrada de la aceituna, que es un trabajo totalmente visual que realizan los compañeros, de esa primera preselección de cómo vienen esas aceitunas, si vienen del suelo, si vienen del árbol, si vienen picadas, si vienen... O sea, la aceituna se preselecciona. Sí, es muy importante. Tú piensas que un aceite de oliva bueno, al final se hace por cómo viene el fruto, porque al final es un zumo natural de aceituna, y eso es la base. Pero también cómo tú hagas las cosas en tu casa, digamos. Entonces, todo ese proceso previo que hacen los compañeros antes de que la aceituna entre a la fase de molturación es muy importante. Luego nosotros ya en fábrica pues ya vas controlando la cantidad, el tiempo de molturación, la temperatura con la que estás haciendo el batido, la filtración, el almacenamiento, hay determinadas fases en las que tienes que ir controlando cada una de las etapas. Son muchos factores. Muchísimo. El aceite es maravilloso en todos los aspectos, el de la calidad también. Claro, sí. Siendo el aceite el mismo, Sandra, ¿cómo es posible que guste en tantas partes del mundo? Porque muchas veces los productos se modifican para cuando tienes que exportar, pero siendo el mismo aceite, ¿cómo es capaz de gustar en todo el mundo? A ver, es muy importante lo que tú has dicho, hay que adaptarse un poco al mercado al que tú vas, porque el paladar no es el mismo. El aceite de oliva es un aceite... Te voy a decir que es el más importante, pero el más saludable, uno de los más reconocidos por sus propiedades saludables y por sus beneficios, y cada vez se está incorporando más a la alimentación, al día a día, a la cocina del día a día, digamos. Pero sí es cierto que tienes que adaptar al mercado al que vas. No puedes mandar el mismo tipo de equipaje, no puedes mandarlo a todos los países, porque al final la sensación, el paladar, el picor y el amargor que caracteriza al aceite de oliva, tienes que moderarlo o adaptarlo al país al que lo estás enviando. Aunque guste, que evidentemente gusta, pero el uso también es muy distinto. El uso en crudo en ciertos países, en otros solamente es para cocinar, en otros países es un poco un alimento premium, digamos, que lo llevas un día que has quedado a cenar con alguien, un poco como el vino, ¿no? Ya empieza un poco a moverse así. Sí. Has quedado a cenar un regalo, una cosa especial y lo pongo en la mesa, en una botella bonita, entonces todo eso tienes que ir adaptándolo. Vosotros estáis en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo lleváis? Porque, claro, ese estudio de mercado, ese análisis del cliente, ¿no? Siendo podemos empezar por Estados Unidos con el tema de los sin no aranceles. Sí, que todavía hasta hay países que me imagino de, no sé si en Latinoamérica. Sí, claro, nosotros estamos presentes, bueno, oficinas comerciales tenemos en varios sitios. Sí, pero el producto presente... y el producto presente... yo te diría en todo el mundo, o sea, ahora mismo no se me ocurre ningún país en el que no estemos, hay alguna botella de Maiva, o que pase Maiva por allí, o Torres Morientes. Y, a ver, ese estudio de mercado, el estudio de mercado es importante, esa es una primera fase que hay que hacerla, pero luego el conocer al consumidor también. O sea, nosotros hacemos mucho trabajo de ver qué hay en los lineales, qué le gusta al consumidor, cuál es el uso que le va a dar ese aceite. Claro, pero para eso hay que estar in situ, hay que hacerlo in situ. Sí. Muchos viajes y personal que tenemos ahí, que evidentemente sí, en la oficina, en ese trabajo. ¿Cuál es la clave del éxito? Si tú me tuvieras que decir una clave del éxito de Maeva, ¿cuál puede ser? La constancia.
no sé si llamarlo cabezonería o constancia, la constancia y la visión de futuro. Creo que los que lideran la compañía tienen una visión de futuro muy, muy buena. O sea, creo que han tomado decisiones estratégicas en momentos complicados, que si se hubieran tomado otro tipo de decisiones a lo mejor no estaríamos donde estamos o no estaríamos directamente, pero han tenido una visión muy clara y un objetivo muy claro y han sido muy constantes. Han dicho, no, yo quiero ir aquí y como sé que quiero ir aquí y sé que este es el camino, por ahí voy a ir. Claro. Y nos han llevado a todos de la mano, a todos los que estamos con ellos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del éxito, la constancia sobre todo y la visión clara de ahí donde yo quiero llegar. Y por lo tanto, hablando de retos de futuro, ¿qué os queda? Bueno, muchísimas cosas. Siempre tienes que quedar cosas que hacer, si no te quedan cosas por hacer... ¿Y que nos puedas contar? Pues mira, hay desarrollo. A ver, te decía antes que el aceite de oliva es, para mí, el alimento funcional por excelencia. Es que por todas las propiedades que tiene, que no lo vamos a citar aquí porque si no estaríamos aquí todo el día, pero tiene un potencial como matriz para otro tipo de alimentos muy bueno. Y creo que esa es una vía importante, de aprovechar todo ese potencial saludable que tiene el aceite para establecerlo como matriz para otros posibles alimentos, que pueda, también un poco derivado del tipo de vida que llevamos ahora mismo. Claro. Las familias han cambiado muchísimo, el estilo ocurriendo a todos sitios, que no como antes, ya el concepto ese de ama de casa tradicional, eso ya no existe. No existe. Y si existe en sitios muy específicos y es más complicado. Entonces todo eso tiene que adaptarse. El tipo de formato también es muy importante. Por lo que hablamos, el tipo de familia, el tipo de mercado, formato de 5 litros en determinados entornos está muy bien, pero en otros no, y te tienes que adaptar a ese tipo de formato también para el uso que se le va a dar a ese aceite. Entonces la línea un poco iría por ahí, formatos especiales, llamarlo de alguna manera, o formatos novedosos que te ayuden a dosificar y a manejar en cierta forma en tu día a día ese aceite de oliva, y luego el aprovechamiento que tiene como producto. ¿Cuántos productos podéis tener ahora mismo, Isma-Eva? Referencias a nivel mundial, dime una aproximación. Porque lo que digas va a ser asombroso, entonces dime una aproximación. Sí, pero te diría 320, por ahí, referencias distintas. Claro, y controlar tanto producto tiene que ser también un poco locura, ¿no? A ver, el trabajo, sí, el aceite sí, el producto del aceite, que ya te decía, es maravilloso y complicado en partes iguales. Sí, pero bueno, tú al final es muy importante establecer los protocolos de trabajo. Tú tienes unos protocolos de trabajo establecidos, claro, y con ese protocolo de trabajo va trabajando bien. Claro. Es importante tener eso, saber un flujo de proceso claro, el protocolo que ajusta ese flujo de proceso y un protocolo también de comunicación, claro, para que la comunicación no se pierda. Porque al final son 3 turnos envasando, en campaña cuando está funcionando la almazara, otro equipo de trabajo allí que tiene que estar coordinado, y la comunicación es muy, muy importante, porque en el momento que en algún momento se pierde el flujo de comunicación ahí, pues eso es complicado el proceso, claro, muchísimo. Sandra, gracias por estar aquí. Enhorabuena por el premio. Que sean granadinos para granadinos, que están en todas partes del mundo. Tiene que ser muy emocionante. Muy emocionante, sí, es verdad. Hemos aprendido mucho contigo, aunque ha sido un rato corto de charla, así que seguro que volveremos a vernos, volveremos a hablar de lo tan maravilloso que es el aceite y del cariño que se le pone. Hemos aprendido muchísimo durante todos estos podcasts del mundo del aceite, así que muy agradecido, pues allí y enhorabuena. Te vienes y a seguir aprendiendo. Y aprenderemos ya in situ. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.